por estos días a los congresistas de la República que discuten el proyecto de ley que busca prohibir agresiones físicas por parte de los padres de familia hacia sus hijos. Los autores de la iniciativa, que ya inició su tercer debate en la Comisión Primera del Senado, explican que se busca crear herramientas para que los padres impongan reglas sin recurrir a la violencia. Para que puedan desarrollar normas, límites y una disciplina afectiva, donde la violencia sea erradicada de cualquier tipo de relacionamiento. Pero aunque todo el Congreso de Colombia ha elevado su voz en contra del maltrato infantil, este proyecto cuenta con férreos opositores que buscan su archivo a pesar de que ya fue aprobado en primer y segundo debate por la Cámara de Representantes. Los principales críticos aseguran que es inconstitucional, insisten en que el maltrato ya está tipificado como delito y en que el Estado no debe imponer reglas sobre la crianza de los menores de edad. Contradice lo establecido en la Constitución de Colombia, pretendiendo establecer un sistema estatal de crianza para todas las familias en nuestro país. El artículo 42 y 44 le entrega esa facultad exclusivamente a los padres de familia. Otro argumento en contra del proyecto es que estaría desconociendo convenciones internacionales, pero los opositores también ponen en duda los alcances jurídicos de la iniciativa. Mezcla definiciones confusas, difusas sobre lo que es disciplina, corrección, castigo con lo que es maltrato o violencia intrafamiliar. Segundo, se va a poner en aprietos grandes a los operadores judiciales cuando tengan que encontrar si es equitable el segundo lugar al niño o un maltrato. El argumento de defensa del autor del proyecto, el representante de la Cámara, Julián Peinado, es que contrario a imponer reglas de crianza en las familias, se pretende que el Estado sirva de garante para criar personas con más capacidad de relacionamiento y explica los efectos negativos del uso de la violencia en etapa de crecimiento. No es cierto que no exista evidencia científica. Estudios en más de 218.000 niños han demostrado que el maltrato físico genera preocupantes reacciones, tanto físicas como emocionales, en los niños, niñas y adolescentes. La denominada ley antichancleta, aunque ha generado un amplio debate, cuenta con el apoyo del ICBF y de organizaciones como la UNICEF y Red Papás. Que en lugar de tener a mano la chancleta, tengamos muchas herramientas que nos permita a todos convertirnos en adultos firmes y amorosos, de manera muy especial a quienes tenemos responsabilidad sobre la crianza y la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. Pero entre los padres de familia en las calles están quienes consideran que a veces sí es necesario recurrir a ese tipo de acciones para reprender, pero también quienes se oponen a esas prácticas por considerarlas violentas. No, yo creo que sí se pueden corregir, pero no abusar del fuerte, digamos. Que lo reprendan, pero no con la dureza que de pronto hoy en día lo hacen o por ejemplo, en la época de nosotros hacían. Sí, estoy de acuerdo, porque se le castiga o sea, no debería castigarse, sino con el ejemplo. El chiste es hablarle bonito a los hijos, entenderlos a ellos, y si están mal, explicarles, sabes que estás mal en este asunto. Estamos en pleno siglo XXI, las generaciones son otras, tenemos otra evolución de seres humanos. Como docente de niños de preescolar, no estoy de acuerdo con que a los niños se les pegue. Estoy de acuerdo con que se les corrija, se les hable. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que actualmente los especialistas de esa entidad están manejando más de 60.000 casos en el país. Se trata de denuncias de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados físicamente. Bueno, pues para entender más sobre este proyecto de ley y si se debe o no aprobar, vamos a conversar esta tarde con el representante a la Cámara, Julián Peinado, quien nos acompaña hasta ahora, y también con el senador de la República, John Milton Rodríguez. Muy buenas tardes a los dos. Gracias por acompañarnos. Y les pregunto para ambos, ¿qué significa esto? ¿Es una regulación de cómo se debe educar a los hijos en el hogar o más bien es un paso para prevenir excesos en la forma de reprender? E inicio con la respuesta del senador John Milton Rodríguez. Muchas gracias, Joana. Un saludo muy especial para ti, para el representante Julián Peinado, quien saludo con mucho aprecio, y a toda la teleaudiencia en esta tarde. Todos estamos de acuerdo en que la violencia intrafamiliar y la violencia contra los niños es totalmente inaceptable. Nuestra postura sobre eso es básicamente 4 cosas muy sencillas. Hay una duplicidad normativa en el proyecto de ley, no solamente en este proyecto de ley, en general hay una
gran avanzada que tenemos que dar en el Congreso de la República para no duplicar normas ya existentes y más bien trabajar de cómo aplicarlas, que en verdad podamos eliminar la impunidad que existe frente a la aplicación de las leyes. Rechazamos completamente la violencia intrafamiliar y la violencia contra los niños en cualquier sentido, incluso la violencia desde la misma concepción de la vida, en la misma etapa de gestación donde también hay tanta violencia contra las mujeres en embarazo y contra el bebé que está en la concepción de ese embarazo. Consideramos que es importante aclarar que cuando se educa a un hijo, se corrige, se instruye a un niño, es parte de la responsabilidad de los padres de familia. El Estado no debe entrar a tratar de reemplazar esa autoridad de los padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad de los menores. Es allí nuestra gran preocupación con este proyecto de ley. Primero, porque hay duplicidad normativa. Segundo, porque, es decir, ya la ley existe para ese propósito. Segundo, porque el proyecto pretende generar una estrategia pedagógica de prevención sobre esos temas, pero no lo desarrolla claramente. Es decir, deja unos vacíos que cualquier funcionario público podría darle la aplicación que considere y no le da la tranquilidad a la ciudadanía de la no intervención del Estado en los elementos formativos y educativos que son tan diversos, tan variados en 12 millones de familias que hay en Colombia. Bueno, vamos con la respuesta, gracias senador, vamos con la respuesta del representante a la Cámara, Julián Peinado. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es un paso para avanzar en materia de educación como sociedad en Colombia o es que el gobierno y el Estado se está metiendo en la pedagogía de cómo educar a los hijos? No, para nada. Pues primero agradecerle la invitación y aclarar lo siguiente. El concepto que se ha construido de castigo físico y tratos humillantes es un concepto que ya se definió, no por Julián Peinado, sino por una discusión de 40 años que derivó en la Convención de los Derechos del Niño. Convención que llega a ser efectiva en Colombia en la década de los 90. Esa definición, por lo tanto, no es confusa, es el consenso de todos los científicos y de la UNICEF. Adicionalmente, este proyecto lo que pretende es decirle a los padres de familia, sí a los límites, sí a las normas, sí a la regulación. Usted establecerá las horas de almuerzo, los valores, el credo religioso, sus situaciones de índole particular, el fuero interno que tiene cada familia frente a lo que considera es bueno. Lo que le estamos diciendo es que cuando usted tenga ese relacionamiento con el niño y tenga que utilizar un método correctivo, pues siéntese a dialogar y elimine la violencia como método de corrección. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que afecta el cerebro en la corteza cerebral, que afecta la amígdala y lo que hace es un efecto absolutamente negativo en el niño. Lo que sí existe en este momento en el mundo son estudios pero que saltan al bulto y que demuestran que una palmada, un chancletazo, no genera ningún efecto positivo en la crianza y en el desarrollo del niño. Por el contrario, sí efectos negativos. Aquí no se está tratando de estatizar la forma en la que se crían los niños. Lo que queremos es una sociedad más pacífica, que se siente a dialogar y que no encuentre como último argumento o cuando se acaben los argumentos que el golpe sea la manera de enseñar. Porque lo único que se aprende es a que esa violencia sea transmitida posteriormente. ¿Cómo cuestionan un niño que pega en el colegio si yo lo voy a reprender en mi casa con golpes porque su comportamiento no fue el esperado? Es por eso que lo que estamos haciendo es democratizar aquellos elementos que hoy en día tiene la ciencia. ¿Y cuáles son esos elementos que tiene la ciencia? Terapias de familia, psicólogos que son especializados en comportamientos de los niños y que hoy en día, por lo menos en mi condición de congresista, yo sí tengo con qué pagarlo, pero que la gente más pobre de este país, una señora que trabaje, por ejemplo, en oficios varios, no tiene cómo acceder a este tipo de tratamientos. Lo que queremos es que la gente antes de llegar al golpe agote todos los medios de diálogo y tampoco es cierto que se esté creando una sanción penal. Por esto no se van a ir los padres a la cárcel. Aquí lo que le estamos diciendo al bienestar familiar es, venga, acompañe a las familias para que tengan elementos para poderse relacionar de mejor manera con su hijo. Y frente al argumento de duplicidad normativa, sí. Representante, puntualmente, ¿qué prohíbe este proyecto de ley?
que no se le dé una nalgada al niño, que no se le pellizque, que no se le grite, que no se le dé un coscorrón. Exactamente, y en términos coloquiales, ¿qué nos prohíbe a los papás o al cuidador o a los abuelitos? ¿Qué prohíbe? Prohíbe el chancletazo, prohíbe la correa, prohíbe el pellizco y prohíbe cualquier ofensa, porque los niños no son de propiedad de nadie y tiene que ser respetada su dignidad a cabalidad. Es por eso que ningún maltrato ni un trato humillante serán permitidos mediante esta ley. Listo, vamos a hablar con el senador. Senador, ¿usted cree que precisamente estos comportamientos, el chancletazo, la nalgada, el coscorrón, uno que otro grito, son válidos entonces para educar a un ser humano? Pues yo he criado 4 hijos, ya todos, gracias a Dios, servidores de la comunidad en sus instancias de vida. Sí. Ahora tengo el privilegio de ser abuelo de, digo yo, prematuro de 4 nietos. Y he tenido la oportunidad de ser consejero de familia por cerca de 30 años. ¿Y usted les aconseja a esas familias, senador, usted le aconseja a las familias que de vez en cuando un pellizco no le cae mal a un niño o de pronto un grito no le sienta mal? No, yo no me meto en la autonomía de los padres de familia. Yo como dijo que era consejero. Es lo que precisamente considero. Los padres de familia son tan diversas las condiciones con los hijos en sí mismos son tan diferentes. Se requiere tener un poquito más de cuidado en esas pretensiones y sobre todo porque en los temas de corrección se hace necesario corregir a los hijos. Imagínense si un hijo no es corregido, la sociedad tendrá que enfrentar situaciones muy difíciles, condiciones donde, por ejemplo, frente a un trato social donde no se ha corregido un joven, un niño en su casa, cuando sea un adulto, tendrá que enfrentar como corrección conflictos muy grandes, incluso temas carcelarios, pérdida de vida por la falta de corrección en la casa, excesos en tema de drogas, en abuso sexual, en otros temas, donde nosotros a veces no tenemos el análisis suficiente para eso. Por eso la autonomía educativa de los padres de familia no puede ser vulnerada por cosas que tienen una buena intención seguramente, pero por ejemplo, para nosotros más complicado es la no aplicación de la ley. Yo reitero, este proyecto de ley duplica completamente las normas que ya existen. Lo que sí está faltando en Colombia, y no solamente en este caso en particular, es la situación tan complicada de que las leyes sean realmente aplicadas. La verdadera, la situación de impunidad tan altas que hay en el país, precisamente ese es nuestro verdadero problema en este momento. De otro lado, y quiero, Joana, resaltar eso, es la ambigüedad en los términos. Es muy complicado el tema de exponer los padres a este tipo de circunstancias. Recientemente hubo un caso donde un padre le iban a condenar a 6 años. 6 años de condena porque le dio una palmada a su hija. Y entonces ese tipo de leyes, cuando no tienen ese cuidado, se expone a los padres de familia a eso. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia para indicar que no era la manera de sancionar a ese padre por haberle pegado una palmada a la hija. Entonces hay que mirar, hay condiciones que yo creo que podemos en la aplicación de la ley sí considerar. Es inconcebible que le estén pegando a un bebé de 5 o 6 meses una nalgada, un chanclazo, es inconcebible. ¿Hasta qué edad podría pegársele a una persona para que sea como concebible? Creo que las instancias, digamos, de eso son tan mismas de la familia, pero hay cosas que sí son delicadas. Por ejemplo, el maltrato hacia los bebés, que lo azoten contra una pared, eso no se puede permitir, ya está en la ley, pero la gente no denuncia. Sí. Nos falta un sistema mucho más amigable en el sistema judicial para que las personas denuncien, los vecinos denuncien. En estos días un niño que lo encontraron encerrado, amarrado, es un trato humillante y cruel. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. Nosotros tenemos que trabajar y en eso le planteo al representante Julián que trabajemos en el tema de trabajar contra la impunidad, porque es que el problema nuestro en Colombia no es la ausencia de leyes. Aquí tenemos leyes todo el tiempo, hasta duplicidad de leyes como es este proyecto de ley. Pero nuestro problema que tenemos es el tema de impunidad, Joana. Bueno, senador, vamos con el representante. Representante, ¿cómo ve entonces esta perspectiva también del senador? Y le pregunto, pues es como un poco de ambiguo creer que esto es válido, pero también hablar en contra del maltrato, y lo digo a título personal, porque ¿cómo podría uno ayudar o denunciar si, por ejemplo, ve un caso donde le están golpeando a un niño, uno se mete a intervenir y dicen es mi hijo y yo con mi hijo hago lo que quiera? Entonces, ¿cómo hacer en esos casos para denunciar y qué propone también sobre el tema esta ley?
Primero, yo quiero hacer una claridad. Cuando me hablan de autonomía familiar, eso es como regresar a los años 80, cuando se decía entonces que el esposo podía golpear a su mujer o a su esposa y no podía intervenir en el hogar para salvaguardar la integridad, por ejemplo, de la mujer. Segundo, hoy en día el delito de violencia intrafamiliar ya está tipificado y existe en el Código Penal. Lo mismo de maltrato. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estamos haciendo es acatando una orden internacional de modificación del Código Civil porque los padres están entendiendo por una sencilla palabra que pueden castigar moderadamente, es que eso es una acción violenta y física. Hoy en día el bienestar familiar y las comisarías de familia ya actúan frente a las situaciones que usted menciona muy bien, Joana, pero que superan este procedimiento, porque lo que realmente está haciendo esta ley es aplicar a una política pública para que la sociedad colombiana sea más pacífica y para que la paz arranque desde los hogares, desde las salas y desde los comedores. Por eso las definiciones son traídas de índole internacional, insisto. La forma en la que se va a aplicar es absolutamente pedagógica. Esta norma no está diciendo que la gente se va para la cárcel. Y con una cosa que usted dice, Joana, esto cuando hablamos del cambio cultural, estamos hablando primero de empezar a entender que los niños no son de nadie, son de ellos, que tienen un responsable que es el padre y que la ley inclusive dice las obligaciones y las responsabilidades que tiene. Es por eso que esa justificación, que es la que se ha venido dando inclusive ante los jueces, es la que le vamos a cambiar a los colombianos. Son sus hijos, para que los quiera, para que los eduque, para que les ponga reglas, límites y los acompañe sin violencia, sin pellizcos, sin jalones de oreja y sin tratos humillantes. Yo no me imagino, por ejemplo, si usted está con su esposo en su casa y su esposo no le gusta el brócoli, usted le va a meter el brócoli por la nariz, por la oreja, que es un trato humillante. Por supuesto. La violencia ni los tratos humillantes se justifican ni con la mujer, ni con los hombres, ni con los animales, ni con los niños, ni con las instituciones. Es por eso que este proyecto lo que es verdadera paz. Bueno, hablemos también rápidamente de este tema, ya vamos con el senador, pero el senador ha dicho de duplicidad normativa, representante, y en eso tiene mucha razón. En Colombia estamos llenos de leyes, yo creo que es uno de los países con más leyes y donde hay cosas que son simplemente del sentido común, que deberían hacerse simplemente porque como seres humanos hay unos comportamientos éticos, morales que debemos cumplir y toca ponerlo en leyes porque no pudimos. Entonces, sobre este tema, ¿habría duplicidad o no normativa con esta ley? ¿Contesto yo? Sí, representante. Ok, no, porque si ustedes van al artículo 262, que es una norma que está en el Código Civil, que es de los años de 1800, que fue modificada en la década de los 70, nos estamos regulando prácticamente con la prehistoria antes de que existieran los derechos de la Convención de los Niños. Aquí lo que se están haciendo son ajustes y además usted muy bien lo mencionó, en el derecho eso se llaman acciones afirmativas. ¿Y qué son acciones afirmativas? Cuando la sociedad no puede, pues tiene que entrar el Estado a través del legislador a garantizar los derechos de quienes tienen por orden constitucional un refuerzo en la protección de sus derechos, en este caso los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, motivo por el cual no es una duplicidad. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado una recomendación expresa, casi a título de orden, al Estado colombiano de modificar expresamente ese artículo 262 del Código Civil. Y no es cierto que esto vaya a afectar la patria potestad ni la administración de los bienes de los menores. Bueno, ya para ir cerrando, senador, ¿cómo entonces rápidamente los televidentes nos preguntan a través de las redes sociales? Hay bastantes comentarios de lado y lado, pero desde su perspectiva, como senador de la República, como padre de familia y como oponente también opositor a esta ley, ¿cómo entonces educar a nuestros hijos rápidamente? Mire, yo quisiera aclarar primero una cosa, Joana, en 30 segundos. Si hay duplicidad normativa, el artículo 11, 18 y 39 de la ley 1098 del 2006 dice, por ejemplo, se lo doy muy rápido, el artículo 11, por ejemplo, dice, el Estado encabeza y todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización y protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también dice el artículo 18, los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho de ser protegidos contra todas las acciones
todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, en especial tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar. También está definido en la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 19, que es la Convención Americana. Los estados adoptarán las medidas necesarias para que los padres de familia tomen medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas o apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental. Pero además de eso, el proyecto es inconstitucional. Le voy a explicar por qué. Tiene un vicio de inconstitucionalidad porque ocurre que si usted va a modificar algún tipo de interferencia del Estado, de cualquier manera, frente al tema de la educación de los niños, que está arreglado en el artículo 42 y 44 de la Constitución, entonces tiene que ser un acto legislativo que tiene que incluir 8 debates, no una ley ordinaria. Entonces, ese es un error legislativo grave que también les hemos dicho a los ponentes, a los autores, de tener la claridad de eso. Hay errores de carácter inconstitucional. Sobre la pregunta que usted me hace, vuelvo a repetir, es respetar la autonomía de los padres de familia. Miren, en la práctica, en la educación, es necesario la corrección de los niños. La crianza incluye la corrección. Cuando el Estado le dice, pero usted no puede hacer esto, pues sí, prohíbale el maltrato infantil porque eso es un delito, pero no le prohíba corregir a un hijo. En ocasiones a un hijo tendremos que corregirle, decir no haga eso, y habrá que levantarle la voz y habrá que gritarlo. Y de pronto habrá que tomar un correctivo, de pronto tal vez pegarle una palmada en las nalgas. O utilizar la varita de la disciplina en las nalgas. Eso no lo podemos ocultar y no podemos... Varita que ya está proscrita por el Consejo de Estado y mandada a sancionar, ¿no? Pero déjame, yo termino, representante. Claro, entonces, el tema de la autonomía educativa de los padres de familia no puede ser vulnerada de esa manera ni tampoco generalizada. Yo estoy de acuerdo con todo lo que significa maltrato infantil. Debe ser erradicado completamente. Dejar piernas moradas, golpes en la cara, tirar al niño contra la pared, meter la comida a la boca a la brava. Ese tipo de tratos crueles, olvídese, eso no se puede permitir en el país. Pero hay otras cosas de disciplina que no generan ese tipo de daños ni afectaciones, sino que son correcciones ya en casos inclusive extremos que toca hacerlo en la crianza. Todo papá y toda mamá que tenga salud mental debe obviamente primero hablar, educar, generar conciencia, la formación de conciencia, todo eso es importante. Senador. No al maltrato infantil, en eso lo compartí. Senador, tengo muy poco tiempo y tengo que cerrar también con la conclusión y la voz del representante de la Cámara. Julián, cuéntenos sobre estas declaraciones y entonces sí o no a esta ley en 30 segundos. Sí, porque cualquier prohibición y cualquier acción que sea para proteger a nuestros niños hay que sacarla adelante, porque esto es un mensaje poderoso para que seamos una sociedad más pacífica y estamos acatando y cumpliendo a los científicos y a los acuerdos internacionales. Y no existe ni duplicidad normativa ni es inconstitucional y además es una norma de carácter ordinario porque estamos modificando el Código Civil. Bueno, pues al senador de la República, John Milton Rodríguez, muchas gracias por su tiempo, por sus consideraciones, por su punto de vista, y al representante de la Cámara, Julián Peinado, también gracias a los dos por acompañarnos. Y vamos a ver entonces qué pasa con este tema. Un abrazo. Senador, un abrazo grande, que estés bien. Chao. Chao, Johanna. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Pues ahí está la decisión de lo que viene pasando en Colombia sobre este tema de la ley que prohíbe, o el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico contra los menores. Un tema muy importante. ¿Qué significa educar y qué significa modificar la conducta? Podríamos empezar por ahí. Hacemos una pausa y ya regresamos.